días. Estamos reunidos en el marco de la Feria Internacional del Libro en su edición 39ª. Es una de las actividades, considero que las universidades consideran como un evento de gala intelectual, gala cultural. Y el día de hoy tenemos el privilegio de poder participar en la presentación de un libro muy interesante que es Innovación Educativa en Educación Superior, una mirada 360. Un libro que sin duda recopila en mucho la opinión de expertos en temas de innovación, pero sobre todo también con un contexto de lo que vivimos recientemente, el tema de la pandemia, y muchas de estas aportaciones y propuestas que nuestros expertos nos hacen, creo que es una aportación extremadamente interesante. El día de hoy, tenemos el privilegio de contar con dos de nuestros autores de este libro, pero también con dos presentadores. En primera instancia, me voy a permitir nombrarlos. Está con nosotros la maestra María Eugenia Ramírez Solís, que es profesora del CECIT 14 del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida, Muchas maestra gracias, María buenos Eugenia. días. Se encuentra también con nosotros el doctor Noel Angulo Marcial. Él se encuentra en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido, doctor. Gracias. Están también dos de nuestros autores. Está la doctora Liliana Suárez Telles, quien trabaja en la Dirección de Formación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional, en el capítulo número 10, Innovación y Currículo para enfrentar retos globales. Bienvenida, maestra. Se encuentra también el doctor Reinaldo Rocha Chávez. Gracias, maestro. Muy contenta. Excelente. El doctor Reinaldo Rocha Chávez, quien también es colaborador en la Dirección de Formación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional. Él estuvo a cargo del capítulo número 4, Experiencias Emergentes de Innovación Docente. Muy bien, bienvenido, maestro Reinaldo. Muchas gracias. Y bien, mi nombre es José Armando Rodríguez Mena, soy director de la Dirección de Formación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional. Les damos la más cordial bienvenida a todas y todos a la presentación del libro Innovación Educativa en la Educación Superior, una mirada 360, editado por la Red de Innovación Educativa 360 y la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Es una red muy interesante que prácticamente congrega a las mayores instituciones educativas del país. Se encuentra el TEC de Monterrey, la UNAM, la UAM, la Ibero, la UAP, la NAHUAC, la Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad Autónoma de Nuevo León y, por supuesto, el Instituto Politécnico Nacional. Es un placer para mí proponer esta actividad en el marco de la 39ª Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Por más de 2 décadas, las instituciones de educación superior han fortalecido las instancias que al interior de ellas observan y coordinan procesos de formación, innovación e investigación educativa para fortalecer sus funciones sustantivas. Formación de nuevos cuadros profesionistas, generación de conocimiento y vinculación con la sociedad. La actual Dirección de Formación e Innovación Educativa es en el Instituto Politécnico Nacional la instancia que contribuye a consolidar la calidad de la gestión educativa mediante la formación de sus cuadros del talento politécnico a través del fomento, impulso y difusión de acciones de formación e innovación e investigación educativa. Y es ahí donde pretendemos consolidar un trabajo institucional precisamente en este tema de la innovación e investigación educativa. Considero que es la parte esencial y es lo que podríamos definir como el inicio de un círculo virtuoso donde todas las muy buenas prácticas, donde todo el proceso de investigación pueda ser volcado de manera práctica, ¿sí?, a la actividad de facilitar a nuestros estudiantes mejores medios para
para la comprensión de todas el conocimiento que se brinda en las universidades, en lo particular del Instituto Politécnico Nacional. Con una especialización que data de antes de la reforma académica integral del 99, un amplio grupo de profesores, funcionarios e investigadores han orientado como modelos, programas, proyectos y propuestas los procesos de cambio con la mejora en el instituto y han desarrollado múltiples estrategias para que la comunidad politécnica tenga cursos, asesoría y seguimiento para concretar sus propias propuestas que surgen en el cotidiano trabajo de los salones de clase y otros ámbitos académicos, creando así una simbiosis que enriquece entre las directrices institucionales, nacionales e internacionales y los intereses, talentos y capacidades de los miembros de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional. Precisamente son dos de estos especialistas en innovación educativa formados en el Instituto Politécnico Nacional con más de 3 décadas de trabajo académico los que nos acompañan el día de hoy para hacer la presentación del libro Innovación Educativa en Educación Superior, una mirada 360, con una mirada desde el Instituto Politécnico Nacional. En primer término, me gustaría presentar a la maestra María Eugenia Ramírez Solís, quien se ha desempeñado como jefa y coordinadora de áreas responsables de la formación de profesores en el instituto. Destaca su papel como formadora de instructores para la implementación del diplomado en competencias docentes y la coordinación de la implementación del módulo 2 de este diplomado en las sedes del Instituto Politécnico Nacional y en otras instituciones de educación media superior del país. Además del ámbito de la profesionalización docente, ha incursionado en el estudio y teorización de la innovación educativa. Es coautora de un modelo de innovación educativa para el IPN y de varios artículos en esta materia. Uno de sus últimos proyectos de investigación es el estudio de la formación de los actores del rediseño curricular del Instituto Politécnico Nacional. Pues cedemos la palabra, maestra María Eugenia. Muchas Bienvenida. gracias, pues agradezco la invitación para participar en esta presentación y por supuesto llegó a mi biblioteca digital un texto muy interesante que fue editado en el 2021 y cuyo nombre ya comentó el maestro, es Innovación Educativa en Educación Superior. Y una mirada 360 es la precisión de este texto. Y bueno, como lo dice el doctor Melchor Sánchez Mendiola y Jaime Escamilla en el prefacio de este mismo texto, lo que pretenden es enfatizar la necesidad de mirar con nuevos ojos la realidad en que vivimos y en la época justamente de la pandemia y probablemente pospandemia que ya estamos teniendo como tal. Pues este libro extenso aborda diferentes aspectos de la innovación educativa y amerita un reconocimiento al trabajo de todos los colaboradores de esta red que le dieron vida y que a través de sus páginas y de la riqueza temática que abordan, pues comparten a los docentes, a las autoridades, a los estudiantes y al público en general, pues este segundo libro que presenta un conjunto de experiencias que fortalecen la comprensión del qué y por qué innovar en educación, así como casos concretos en donde la innovación y la investigación sobre las innovaciones se hace palpable. Es un gusto que los profesores del instituto participen en esta red porque los trabajos de la red implican diálogo, implican trabajo colaborativo, implican propuestas, un conjunto de acciones que permitan a las universidades avanzar hacia el logro de sus objetivos y atender los retos que la sociedad nos imprime como tal. Si bien el texto del que hablamos fue propuesto considerando el contexto de la pandemia, las experiencias innovadoras que se presentan son procesos creados antes
y durante la pandemia. Los procesos de innovación llevan un tiempo y de esto da cuenta también el libro que podemos leer con precisión. Nos da pie, pues, lo que presentan, da pie para reflexionar y consolidar una docencia, se dice en el libro, una docencia emergente, una docencia que logre salir de estas fijaciones de lo tradicional, de lo repetitivo, hacia una docencia pues mucho más innovadora. Considero que la riqueza de este texto se percibe desde su organización en capítulos que abordan, por un lado, los aspectos conceptuales y metodológicos de la innovación, pero también abordan ámbitos de la innovación y la enseñanza, las innovaciones, por supuesto, con tecnologías educativas que fueron evidentes en tiempos de pandemia y para el trabajo remoto, así como temas de innovación educativa y temas emergentes, que es una sección muy, muy interesante. Bueno, todo el libro como tal, pero creo que esta sección fue una de mis preferidas. En su conjunto, este libro nos ayuda a profundizar sobre la naturaleza de las innovaciones, ya que favorece reflexionar sobre aspectos que si bien no está, digamos, agotado el tema de la innovación, sí se encuentra pues procesos en los que hay que dialogar con los expertos, con los innovadores, y nos permite además coincidir con aspectos que el propio instituto ha estado trabajando, pero sobre todo yo considero que este texto favorece la motivación. Invita a profundizar e iniciarnos, o profundizar en nuestras innovaciones o iniciarnos en las innovaciones educativas. Y algo muy importante, sumarnos a procesos intra e interinstitucionales. Esto me parece una de las riquezas fabulosas de este texto. Los 13 capítulos que conforman este libro, pues pueden ser consultados de forma individual, de manera independiente, ya que son aportaciones específicas y concretas, y cada capítulo presenta un rigor académico valioso, tienen elementos conceptuales importantes, interesantes, sólidos, aspectos metodológicos y empíricos en cada una de sus aportaciones. Y pues con base a los intereses del lector, podría también leerse por secciones, de acuerdo a la clasificación propuesta por el mismo libro, o bien iniciarnos desde aquellos capítulos que abordan los aspectos conceptuales y continuar el recorrido por sus capítulos. Este libro ha sido un libro ya muy presentado en muchas instituciones, pero quiero hacer quiero pasar rápidamente por todos los capítulos para compartir con nuestra comunidad politécnica estas aportaciones. Primero quiero decir que cada capítulo invita a un diálogo cognitivo con sus autores, en donde podemos encontrar aportaciones ricas, en donde podemos encontrar cuestionamientos sobre lo que presentan, coincidencias o discrepancias con las aportaciones que podemos leer, pero fundamentalmente abre este diálogo cognitivo que nos permite crecer como comunidad. Si nos sumergimos en el bloque de los capítulos relacionados con los aspectos conceptuales y metodológicos, que son 3 capítulos interesantes, podemos encontrar algunas coincidencias significativas con los criterios de innovación educativa que se han trabajado en nuestra institución. La innovación como un proceso creativo que implica cambio, transformación y mejora de la realidad, que requiere de la participación de actores, de múltiples actores, que tiende hacia la transformación y mejora de las experiencias de aprendizaje, que debe ser relevante, pertinente, entre otros criterios. Pero también en estos capítulos se reconoce la multiplicidad de ámbitos en los que se puede innovar, aunque la incorporación de las tecnologías es lo más visible en las innovaciones. En la literatura acerca de las innovaciones en educación pone énfasis en que las innovaciones pues, se consideran interdisciplinarias, se consideran transferibles, multifactoriales,
y conceptualizadas de distintas maneras según el quehacer profesional y la orientación y las finalidades que busca cada una de las instituciones. Pero en esta literatura podemos encontrar motores de cambio, podemos encontrar similitudes, podemos acercarnos a los autores. Y por cierto, en este primer capítulo de este texto se hace mención a la revista de innovación educativa de nuestra institución, que es una revista que da cuenta de la amplia difusión que sobre innovación educativa pues, se realiza en el instituto. Y esto marca pues, un antecedente importante para la comunicación y el crecimiento de estas nociones, enriquecer, transformar, tener consenso sobre estas nociones de innovación, de trabajo académico, de retos institucionales. Y avanzando en los capítulos 2 y 3, pues encontramos esto que me parece muy importante, el énfasis de la investigación sobre las innovaciones. Y esto es sumamente importante porque a través de la investigación podemos medir, indagar, mirar, valorar y repensar las diferentes prácticas educativas. Quiero citar textualmente lo que se comenta en un espacio del capítulo 3, donde dice: documentar y estudiar los procesos de innovación educativa demanda una visión histórica y una perspectiva sistémica. Si bien es cierto que no todo lo que se hace es innovación, y que para hacer innovación requiere cumplir con ciertos criterios, ciertos fundamentos, soportarse en la investigación e investigar lo que se hace. Bueno, dice también este texto, este capítulo 3, que para trazar las rutas de las innovaciones se requiere seguir ese rastro, seguir el rastro de los cambios y la reconfiguración de las prácticas educativas. Estos capítulos me parecen interesantes y ricos para dialogar, para discutir, para cuestionar sobre el sentido de la evaluación, la naturaleza de la innovación, la naturaleza de la innovación misma como tal, ¿no? Bueno, pues en el bloque de los aspectos, de los ámbitos de la innovación y la enseñanza, hay 4 capítulos muy en el capítulo 4, me parece que es uno de los capítulos por nuestros colegas del instituto, se describen, pues, bueno, yo creo que van a abordar este capítulo como con mucho más detalle, pero yo quiero recuperar que este bloque de capítulos resulta sumamente interesante y particularmente el capítulo 4, bueno, lograron sistematizar 14 experiencias de docentes de diferentes instituciones de educación superior. Y llama mi atención la sección de la formación docente como fundamental para las innovaciones. Destacan el rol del docente como agente de cambio, de su propio cambio, crítico, reflexivo, propositivo, que pues lo obliga a replantear su propio rol y por supuesto su profesionalización. Yo creo que tal vez una pregunta que me brota de este capítulo, en la que participan también los profesores del instituto, es pensar cuál es el principal motor de cambio. La necesidad del cambio, la intuición de los profesores, la formación docente, el trabajo de grupos académicos, es la motivación institucional la que promueve y es el motor de cambio y hace que el profesor actúe para estos cambios. Bueno, ojalá ahora que nos los platiquen nos puedan ayudar a profundizar más en esta pregunta. El capítulo 5, hay 2 capítulos que en particular me apetece leerlos conjuntamente con las autoridades de mi plantel, de mi nivel educativo, y uno de ellos es el capítulo 5, porque el capítulo 5 se titula Hacia la construcción de escenarios emergentes de innovación educativa. Y para la construcción de estos escenarios emergentes necesitamos, más allá de profesores con buena disposición, ¿no? Y sí, se requiere, dice el texto y el capítulo 5, y lo
retomo textualmente, dice, requiere una reconfiguración de reglas que se plantean, necesitamos replantearnos estas reglas de operación administrativa, de los paradigmas de control, de la interpretación de las evaluaciones, de los indicadores de calidad y, bueno, sobre todo una reflexión profunda sobre los fines de la educación. Una de las aportaciones de este capítulo que me parece importante son esta propuesta de escenarios que pueden darse en pospandemia, y en este capítulo me estoy yendo un poco rápido en estas descripciones porque lo que creo que es interesante es promover y motivar que nuestros lectores, nuestra comunidad politécnica pueda leer estos capítulos. Y en este capítulo 5 se animan los autores a plantear 3 escenarios posibles que pueden darse en pospandemia, ¿no? Si a partir de todo lo que vivimos en pandemia, el escenario corresponde a un escenario tendencial, bueno, seguramente pues las cosas no cambiarán mucho o casi nada, y pues no cambian las estructuras y no se cambiarán los modelos educativos, y pues seguiremos con aquellas prácticas a lo mejor que no permiten el progreso o la innovación. Y habla de escenarios adaptativos, ¿no? Que se plantean cambios, pero conservan condiciones anteriores a la pandemia. Y bueno, las actividades educativas, por ejemplo, las actividades presenciales, pues tendrían soporte con plataformas, pero si no transforman sus métodos y contenidos y sus paradigmas, pues se adaptarán algunas cosas, pero no se logrará una transformación y una innovación. Y el escenario más interesante que se propone es el escenario transformador, pues que surge de las decisiones tomadas de una profunda reflexión. Y creo que estos escenarios nos pueden ayudar a empezar a discutir internamente en las escuelas sobre qué es lo que estamos esperando, hacia dónde vamos a plantear, cómo vamos a generar nuestras, nuestras transformaciones. Y si bien es importante hablar de la cultura, de la innovación, este capítulo nos puede ayudar un poquito para entender esto, ¿no? Otro de los temas importantes y de los ámbitos de la innovación que se abordan en este libro interesante pues es el tema de la evaluación que tiene que ver no solamente esta idea de evaluar, la evaluación del y para el aprendizaje, sino también la evaluación del desempeño docente, ¿no? Y si sus grupos de trabajo, si sus redes de docentes están interesados en el tema de la evaluación, sin lugar a dudas, este es un capítulo que ayudaría a la discusión para el trabajo, y pues entender algunas aportaciones y identificar algunas de las tendencias, por ejemplo, que se mencionan cuando se habla de la evaluación del y para el aprendizaje, ¿no? Y es interesante porque entre estas tendencias de evaluación, pues se está hablando ya no solo de medir lo que el alumno es capaz de retener, sino los aprendizajes complejos, ¿no? O sea, evaluar también aprendizajes complejos. Y se acentúa, por supuesto, en estas innovaciones que hay sobre evaluación, se está acentuando la intención formativa de la evaluación, pensar en la evaluación con sus realimentaciones, así como autoevaluación y coevaluación, entre otras tendencias. Y esto me parece como muy interesante. Si su grupo de trabajo, profesor, está ahí en el marco, en el ámbito de la evaluación, este es un capítulo que les puede aportar muchísimo, ¿no? Pues algo interesante es que se presentan 32 trabajos en este capítulo de evaluación en los que se identificaron innovaciones y se agruparon con algunas categorías específicas, categorías en las que encontraron estas similitudes y estas aportaciones. Un capítulo que me pareció interesante es una aportación muy concreta, es referente a una de las acciones
que utilizamos los profesores en este tiempo de pandemia, ¿no? Una herramienta muy utilizada y que se popularizó mucho fue, sin lugar a dudas, el uso del webinar por todas las instituciones educativas, pero también en todas las otras áreas del campo profesional, ¿no? El webinar. Y en este capítulo 7, que se llama Webinar 1, 2, 3, se brinda un panorama concretito sobre cómo colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México utilizan un modelo de aprendizaje de Nielen y Kirchner que se basa en tres elementos fundamentales. Que estos webinars se conviertan en elementos efectivos, que sean eficientes y que sean disfrutables. Y entonces utilizan este modelo para generar una propuesta para profesionalizar e involucrar más al profesor en estos procesos de formación. Y bueno, es una experiencia interesante, concreta y que abona y que puede ser fácilmente incorporada si es que coincidimos con esta idea de utilizarlos, ¿no? Pues pasándonos a otro bloque de capítulos, el de las propuestas de innovación con tecnologías, pues el capítulo 8 es, sin lugar a dudas, un capítulo en donde nuestros maestros interesados en innovar con tecnologías pueden encontrar aportaciones interesantes, retos interesantes, y aquí se está hablando de lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada, las realidades extendidas como tal, ¿no? Y se narran dos experiencias de universidades, y aquí me parece importante, porque a veces he escuchado, ¿no? Si esta innovación lo propone una institución privada, a lo mejor no es posible para nosotros, ¿no? Pero en este capítulo se presentan dos universidades, una pública y una privada, que comparten sus estrategias y sus experiencias para producir y para investigar sobre estos ámbitos donde la incorporación de tecnologías ha sido como fundamentales. Y estoy segura que en nuestra institución hay mucho trabajo sobre uso de tecnologías con realidad aumentada o realidad virtual, y lo importante es que lo conozcan, que se pongan en diálogo, pero también lo importante es que nuestras buenas prácticas de innovación se puedan difundir al interior de nuestra institución y con las otras instituciones interinstitucional, no solamente para visibilizar la producción que hace el instituto, sino para entrar en este diálogo que les comento, ¿no? En este diálogo que nos permita ampliar nuestro panorama sobre lo que se hace, discutir, coincidir, apoyarnos, aportar a la comunidad. Ajá. Y bueno, voy a citar textualmente una frase del capítulo 9 cuyo tema es credenciales académicas en blockchain, que dice, tiene relevancia trabajar la cultura de la innovación en las instituciones educativas, ya que el grado de madurez para afrontar los desafíos de la incorporación de tecnologías emergentes está relacionado tanto con el tiempo de experimentación que la institución ha invertido a lo largo de los años, las iniciativas centrales que fomentan su utilización y los incentivos intelectuales y el reconocimiento que demuestra la importancia que el tema tiene para la universidad. Esto me pareció sumamente importante porque las innovaciones como tal no se logran en periodos cortos, sino hay innovaciones. Claro, hay innovaciones que pueden ser un poco más prácticas, innovaciones yo le llamo cortas, pero realmente si queremos transformar una realidad y queremos avanzar en los retos que la propia sociedad nos está planteando, pues la innovación requiere trabajo, experimentación, evaluación, investigación, poner en el dominio común de la comunidad académica para irse enriqueciendo. En el último bloque
de este libro, ustedes van a encontrar capítulos que abordan las innovaciones educativas y los temas emergentes. Este fue un bloque maravilloso, porque todos tenemos claro que los problemas sociales actuales que tienen que ver con discriminación, violencia, género, contaminación, etcétera, son temas que necesitan ser atendidos por las universidades, ¿no? En el capítulo 10, Innovación y Currículum para enfrentar retos globales, pues nos van a hablar, por supuesto, nuestros autores, pero destaca por su relevancia para los proyectos de diseño curricular que hoy día se desarrollan en los diferentes niveles educativos del Politécnico. Las experiencias compartidas de las diferentes instituciones dan cuenta de cómo se han configurado las nuevas propuestas curriculares atendiendo a diferentes retos globales. Pues invita a la reflexión sobre las propuestas de diseño y rediseño que hoy realizamos en nuestra comunidad académica. Y podemos encontrar eco en lo que estamos haciendo, o podemos encontrar nuevas ideas, o cuestionar realmente si eso es una de las formas en las que podemos atender también nosotros nuestros retos, ¿no? Por supuesto, el trabajo de los grupos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del Tecnológico de Monterrey, del propio instituto, la Universidad Iberoamericana y la UNAM, dan riqueza y nos permiten ver la variedad de acciones, estrategias y propuestas, ¿no? Y pues yo lanzaría una pregunta también para este capítulo que nuestros colegas trabajaron, pues la complejidad de la innovación curricular se encuentra en el diseño o rediseño, se encuentra en la implementación del currículum, o la complejidad se encuentra en la evaluación de las innovaciones curriculares, ¿no? ¿Dónde está la complejidad de la innovación, o se encuentra en todas estas? Bueno, pues se lo dejo a mis colegas para que lo puedan platicar un poquito. Y la relevancia del desarrollo de habilidades socioemocionales, que en tiempos de pandemia pues no podía dejar pasar por alto en este libro. El capítulo 11 es un capítulo que pues habla de estas estrategias innovadoras para las habilidades socioafectivas, y por supuesto creo que todos los profesores identificamos hoy más que nunca la necesidad de incorporarlas en nuestro currículum, y el desarrollar estrategias tendientes no solamente a apoyar el trabajo con habilidades socioemocionales con los estudiantes, sino también con los docentes y con el personal en general. Y las universidades que nos plantean aquí sus experiencias y sus ejemplos de trabajo, pues abordan cómo desde antes de la pandemia se empezaron a trabajar esos elementos, y yo creo que también en nuestra institución se han hecho cosas muy interesantes. ¿Y qué otras cosas se trabajaron durante pandemia para abordar esto de estas habilidades socioafectivas, socioemocionales que se han mencionado, ¿no? Y un capítulo interesante de Rubén Juan Sebastián García Sánchez, y que permite una reflexión profunda sobre la urgente necesidad de mirar desde la complejidad la atención de los grandes problemas que hoy se presentan en la sociedad: la inclusión, el género, la migración y los cambios climáticos. Este es un capítulo que más bien es un capítulo que tiende hacia lo teórico reflexivo. Y sí, motiva a la lectura. No es mi capítulo preferido, porque hay muchos preferidos en la lectura de este texto interesante, pero deja elementos bastante interesantes para la reflexión, para reconocer la complejidad de estos problemas, de estos retos, y la posibilidad de atenderlos también desde una mirada de la complejidad. Los grandes problemas, los grandes retos no pueden ser abordados desde la simplicidad o unilateral de una disciplina. Requiere un trabajo interdisciplinar y con una mirada desde la complejidad. Esta es digamos que la idea que nos deja este autor, ¿no? Y bueno, pues cierra este libro con el capítulo de organización y gobernanza,
Y pues les comentaba, ¿no? Esos son dos de los capítulos que me gustaría leer con mis autoridades, con mis colegas, con mis jefas de escuela, del nivel medio, de otras áreas, porque aborda la innovación desde la gobernanza universitaria y sus implicaciones y sus desafíos, ¿no? Entonces, estos son textos que abonan, que aportan, que dan riqueza, pero que finalmente dejo ya, y ya para cerrar mi participación, dejo al lector, dejo al futuro lector de este libro la oportunidad de entrar en diálogo cognitivo con las propuestas, con las estrategias, con las experiencias y en general con ejemplos de buenas prácticas, con la esencia de las innovaciones educativas. Este es un libro que llegó, que no debe de solamente acumularse en la biblioteca, sino tiene que leerse, compartirse, y así como este, pues avanzar en otras propuestas, en otras difusiones de innovación, acercarse a otros marcos de la innovación para enriquecer el trabajo que estamos haciendo en el instituto. Pues este es mi comentario. Muchas gracias. No, extraordinario, maestra María Eugenia Ramírez Solís, docente del CECIT 14 del Instituto Politécnico Nacional. Creo que la forma que ha llevado usted precisamente esta narrativa a través de una serie de opiniones, reflexiones, pues como que nos dejan mucho el interés de leer el libro. Sí, este tipo de planteamientos que usted nos hace, que no solamente es un texto que aborda la parte de la pandemia que sin duda en términos de innovación educativa nos ha dejado una gran reflexión, también posterior a ello, ¿no? Este tema también de la pues, visión interinstitucional, creo que también es muy interesante. Y sin lugar a duda a todo nuestro público, pues le habrá quedado ya la gran semilla cultural en términos de poder leer este libro tan interesante. Así es. Muy bien, le agradecemos mucho, maestra María Eugenia. Y vamos a dar paso ahora a la participación del doctor Noel Angulo Marcial. Se desempeñó por 5 años como jefe de redes de colaboración del Centro de Formación e Innovación Educativa. A partir del 2010 se incorpora al grupo académico para la creación de la maestría en docencia científica y tecnológica en el CIECAS del Instituto Politécnico Nacional, que se encuentra inscrita en el Programa Nacional de Posgrado de CONACYT, posgrado que vino a dar continuidad al diplomado de formación para el nuevo modelo educativo. Es líder en la creación de iniciativas en las que se difunde y se fomentan acciones educativas en el contexto de la sociedad del conocimiento. Es autor de diferentes publicaciones, como el libro de la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento y el glosario de la docencia en la sociedad del conocimiento, ambos editados por el Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido, doctor Noel Angulo. Le cedemos la palabra. Muchas gracias. Voy a abrir mi presentación. ¿La pueden ver? Bueno, si me escuchan, se ve la... Todavía no, maestro, todavía no. Ahora sí. Listo. Muy bien, más aquí vamos. Ok. Yo voy a plantearme en una visión desde arriba de lo que está pasando con ese libro. Es decir, ya María Eugenia se encargó de darles una repasada de los contenidos, de cómo se ha venido estructurando esto. Bien, pareciera ser que es un proceso lineal el generar un libro. Un libro pasa por la preparación de materiales, la edición, la revisión, la maquetación, corrección de pruebas, el diseño, la impresión, difusión, distribución y por fin el libro llega al público. Pero detrás
hay muchas cosas que tienen que verse y que eso es importante y que es donde me voy a centrar un poco. Esta es una gráfica más de esa representación de algo que se considera un proceso lineal. Pero por lo que a nosotros nos interesa es cómo es que se da este libro. ¿Quién lo produce? Lo produce una red y aquí ya viene un componente innovador. Trabajar en red es fácil y es complejo. Implica la comunicación entre pares, la comunicación horizontal. En las redes no existen picos, o al menos no es la intención de que existan jerarquías, sino que existan formas de colaboración en la que todos tengan posibilidad de participar y de aportar a la construcción de algo en común. ¿Quiénes participan? Como ven ustedes en este libro, Esperemos que el doctor Noel regrese en unos minutitos. Y se salió. Qué barbaridad. Sí, pensé que había sido solamente mi equipo, pero parece que hubo una falla técnica. Bien, vamos a esperar a que se pueda conectar de nuevo el maestro. Sí, de acuerdo. Noel, bienvenido de regreso. Sí, perdón, son cosas de la tecnología. No te preocupes, podemos editarlo. Sí, adelante. Bien, es esfuerzo que han hecho instituciones del sector público y del sector privado, dan ese marco al trabajo que se está haciendo. Pero ¿cuáles son sus méritos? Yo quiero insistir, sobre todo para quienes son el público que no conocen cómo se está dando esto, quienes están en la red, quienes forman parte del Instituto Politécnico Nacional o de las organizaciones participantes, saben bien que este es producto de un trabajo en colaboración, pero quienes van a recibir este video, este mensaje, deben saber lo importante que es el poder coincidir, el poder desarrollar una cultura de colaboración y que a partir de esto, este libro ha sido posible. Y quizá que no solo es importante este libro porque no es el producto único de este trabajo, pero sí la expresión material de lo que internamente se viene haciendo en esta red. Un punto importante también como parte de los méritos es la continuidad. La continuidad la podemos ver de dos formas. Todas las instituciones participantes tienen tradiciones, tienen políticas, tienen estrategias, han desarrollado aplicaciones para implementar programas de innovación educativa en cada una de sus escuelas. El Instituto Politécnico Nacional generó un modelo interesante que le permitió promover la innovación educativa en las escuelas del instituto. Junto con esto, crearon un congreso internacional de innovación educativa que involucró a otros y que en este momento reflejan
esa secuencia, esa continuidad que ha tenido y que tiene la red, puesto que este libro no es el primero, es el segundo de una serie de publicaciones que seguramente van a seguir saliendo. De esta manera se consolida una cultura de la innovación educativa y este libro refleja esa continuidad. Rompe mitos. Es muy frecuente que se piense que el sector privado y el sector público difícilmente pueden trabajar juntos. Aquí estamos viendo que ha habido un consenso, ha habido una colaboración y ha habido un producto en común. Algo que este libro hace, ya María Eugenia tuvo oportunidad de comentarles, de qué manera motiva, de qué manera convoca a otros a formar parte de este proceso. Si bien en este momento participan 9 universidades, seguramente que en un futuro inmediato este libro habrá de motivar que otras instituciones, que otros autores, que otras experiencias vengan a incorporarse y vengan a crear una continuidad en esto que es la innovación educativa de educación superior, una mirada 360. Vale señalar que hay un planteamiento temático con 4 áreas: los aspectos conceptuales y metodológicos de la innovación educativa, los aspectos innovadores de la enseñanza, la innovación en tecnologías educativas y la innovación educativa y temas emergentes. En el primer caso, hay una intención, hay un interés en cuanto a lograr acuerdos en cuanto a la conceptuación de innovación educativa. Hay muchas definiciones, hay acuerdos, pero totalmente no está resuelto y quizá no es tan importante que esté resuelto, sino que pueda tener aplicaciones para diseño de aplicaciones, de estrategias, de soluciones a problemas que estamos viviendo. Ya la pandemia, como lo mencionan al interior de este documento, fue parte de la motivación para hacer y para incorporar temas que estuvieron atendiendo esa problemática que tuvimos y que nos dan elementos para pensar en situaciones futuras. El concepto de innovación tiene entonces que continuar en el debate para que tengamos nosotros mayor claridad conceptual y tengamos la posibilidad de lograr mayores posibilidades de consensos. Generar un modelo de innovación es importante. Quizá deba hacerse no solo un modelo, sino varios, dependiendo de contextos diversos, que son lo que refleja las diferentes instituciones de educación superior, con diferente infraestructura, con diferentes culturas, con diferentes recursos. Innovación en la enseñanza. La preocupación de todos, la preocupación que motiva esta red, este libro, es convertir en buenas prácticas la posibilidad de penetrar y transformar los procesos de aprendizaje para mejorarlos, para consolidar culturas académicas. Y aquí se cumplen, se comparten experiencias y reflexiones que son un referente para alcanzar metas de excelencia en los procesos de aprendizaje. La lectura puede resultar bastante compleja cuando se parte de diferentes miradas, pero todos tienen un objetivo común: la mejora, hacer mejor lo que están haciendo con respecto a la práctica educativa. Las tecnologías educativas. Para un poco antes de la pandemia, se sacudió el medio académico por situaciones difíciles en el entorno. El entorno está cambiando, el mercado, el empleo, las políticas de trabajo, lo que se llama la fabricación industrial, son situaciones que obligan a repensar lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero además incorporar nuevas herramientas. No podemos continuar con las herramientas convencionales cuando ahora las tecnologías nos están ofreciendo muchas posibilidades
de hacer las cosas de manera diferente y que no podríamos hacerlo sin el concurso de la tecnología. En el caso que nos ocupa, hay situaciones distintas que se mencionan. Ya se habló de webinar. El webinar es importante porque pasar un video no es hacer educación. Hay que tener estrategias, hay que tener políticas y planeación para que esto pueda ser útil. Pero algo de lo que se ha hablado como experiencias y que se narran en el texto son precisamente nuevas herramientas como son las realidades extendidas, donde la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta conducen a la inmersión del participante en un mundo irreal a través de contenidos digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos creando una realidad aparente, pero que nos permite experimentar, nos permite armonizar, articular, compartir, discutir, debatir, como si estuviéramos en un entorno real. Esto recién está incorporándose, ya vimos experiencias, ya vimos planteamientos de lo que se hizo y de lo que se va a hacer en el futuro, y esto pegado con otras herramientas que tienen que ver también con esa transformación del entorno. La llamada revolución o cuarta revolución industrial vino a cambiar la forma como se hacen las cosas. Internet de las cosas, la robótica, la inteligencia artificial, dan nuevas posibilidades y también crean nuevas necesidades, al mismo tiempo generan problemas para poder incorporarnos a esa transformación digital. Pero bueno, el libro lo contempla y es parte de la preocupación en su cuarto eje conceptual. Bueno, el cuarto son las habilidades socioemocionales. Se había descuidado en buena medida esta parte que tiene que ver con la participación en sociedad, con la colaboración, con las emociones. Pareciera que eso no era necesario. En este caso, se recoge esa preocupación, se muestran experiencias de lo que se ha venido haciendo en el desarrollo de habilidades socioemocionales y cómo éstas impactan en la educación. Vale señalar que, al igual que la tecnología, que es un componente digital, un componente material, la parte socioemocional es tan importante que en algunos casos se valora más que las competencias duras. Pues el libro refleja la experiencia de todos aquellos docentes, investigadores, colegas que en algún momento han estado aportando, han estado desarrollando. Para nosotros en el Instituto Politécnico Nacional ha habido una experiencia muy interesante con la creación y operación del modelo de innovación educativa. Bueno, todos esos esfuerzos y los que han hecho otras instituciones se reflejan en este libro y creo que vale la pena que todos se den una vuelta. Pueden bajar este libro, el libro está disponible de manera gratuita. Es una aportación que hace esta red a la comunidad académica. Pienso que podríamos hacer lecturas selectivas, podríamos buscar a través de herramientas como Acrobat para seleccionar aquellos temas que son de nuestro propio interés, porque la temática es muy amplia, no es sencillo, pero cada uno de nosotros como parte de una comunidad académica tenemos intereses, tenemos necesidades y podemos hacer esa navegación a través de palabras claves que nos vayan llevando a las temáticas que nos interesan más directamente. Y posteriormente yo creo que es como una obra de consulta, yo podría decir que es la Biblia de la innovación para nosotros. Esto por la posibilidad de tenerla en casa, por la posibilidad de poder navegar en ella y por la posibilidad de poder consultar y ser parte de esta red de innovación educativa. Pues agradezco a todos ustedes la atención y la invitación es a que se acerquen, a que bajen este libro, lo compartan y
trabajen en él porque será de mucha utilidad para quienes son docentes, para quienes están frente a grupo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Noel. Noel Angulo Marcial, quien es nuestro compañero politécnico del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Creo que algo muy interesante y una visión importante es que de esta gran aportación de diferentes instituciones se puede generar y promover el modelo de innovación en lo particular de cada una de las instancias educativas, y creo que pues esta reflexión que usted nos da incita todavía aún más, aunado a los comentarios de la maestra María Eugenia, a poder leer este libro, que bien lo comenta, es un libro que está disponible, está en línea, y que creo que el alto sentido social que tiene, pues se congrega precisamente en esta condición, de poderlo disponer y poder tener un material con un gran sentido práctico y con un contexto extremadamente científico, ¿sí? Por parte de nuestros autores. Y en ese sentido, pues también nos acompañan dos colaboradores en la autoría de dos de los capítulos del libro, desde su responsabilidad dentro de la Subdirección de Investigación e Innovación Educativa. Participaron en los proyectos que hicieron posible la escritura del libro. Está el día de hoy con nosotros el doctor Reinaldo Rocha Chávez y la doctora Liliana Suárez Telles. En principio, nos gustaría ceder la palabra al doctor Reinaldo Rocha Chávez, colaborador de FIE del Instituto Politécnico Nacional. Adelante, maestro Reinaldo, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, me corresponde en esta sesión hablar sobre el capítulo 4, que lleva por título Experiencias emergentes de innovación educativa. Y voy a tomarle la palabra a la maestra María Eugenia. Voy a aceptar su provocación respecto a intentar, por lo menos intentar, contestar a la pregunta que nos hace sobre, pues, ¿dónde podría estar la principal motivación de cambio de los docentes? Entonces, antes de contestar, voy a resaltar los propios elementos. Voy a resaltar algunos elementos del capítulo. Yo sé que el doctor Noel, la maestra María Eugenia ya han resaltado algunos. Pero a mí me gustaría hacer mi propio puntualización. Y solo voy a resaltar 2 puntos. Uno, el capítulo plantea el desarrollo del propio docente, y no, véanlo como una visión un poco teórica general, no necesariamente sea la vivencia particular de todos los docentes, pero sí de algunos seguramente, es la visión de algunos, y de alguna manera algunos pensamos que es un camino por el que invitamos a transitar a los demás, a nuestros colegas docentes. Y es ese camino en el que uno reflexiona sobre su propia práctica docente, y a partir de esa reflexión, uno va incorporando innovaciones, pequeños cambios a la docencia, que finalmente se convierten en prácticas establecidas que que mejoran el servicio que ofrecen a los estudiantes de manera sistemática y sostenida. Y en ese momento, sobre todo cuando compartimos esos cambios con otros colegas y otros colegas los incorporan a su práctica, podemos empezar a hablar de que se está gestando la semilla de una posible innovación. Ese proceso institucional, el libro reflexiona, bueno, ¿en qué medida ese proceso personal se orienta, se alinea o no se alinea
con las propias directrices institucionales que conducen la innovación institucional. Es una pregunta interesante que maneja el capítulo. Y lo siguiente es que propone que la innovación, este proceso en el que a través de la formación docente, el profesor va también a través de la formación docente, el profesor puede ir transformando su práctica. Entonces, este proceso en el que va realizando pequeños cambios a su práctica puede estar orientado, impulsado, sostenido, mediado por la formación docente. Y en ese sentido, el capítulo propone un proceso de formación docente en fases. Una fase inicial en la que el profesor aprende algunos elementos generales de lo que se considera la docencia universitaria como una profesión, algunos de sus elementos, quizás un poco a nivel conceptual, fáctico, tener algunas ideas a partir de lo cual uno continuar con sus procesos reflexivos personales. Pero después plantea que la segunda fase es cuando los docentes nos allegamos de herramientas didácticas específicas. Y uno puede ver, por ejemplo, en la oferta de formación docente de la DEFIE, por hacer referencia a mi institución o por excluir a las demás instituciones que participaron en el capítulo, que ellos también tienen su propia oferta. Podemos ver, por ejemplo, en la oferta de la DEFIE cursos específicos sobre manejar Genially, ¿no? O manejar diferentes herramientas didácticas específicas. Esa es una segunda fase. Pero la tercera parte que plantea, la tercera fase, la formación docente que plantea el capítulo, es cuando ya no solo son una serie de elementos conceptuales y prácticos o de aplicación práctica, que serían los elementos didácticos, sino que además de eso, ya pasamos a la fase de la profesionalización, la construcción de una nueva profesión, de una profesión que tiene un gremio, que la desarrolla, que tiene reglas, que tiene un deber ser, que tiene una identidad profesional y que tiene, como si fueran las demás profesiones en las que formamos a nuestros estudiantes, pero que corresponde a la profesión docente, tiene sus aspectos pedagógicos, tiene sus aspectos de investigación de la propia práctica y tiene una serie de elementos de trabajo colectivo con los demás colegas que comparten la misma profesión. Bien, a partir de ahí, ahora paso a tratar de contestar la pregunta, el reto que me puso la maestra María Eugenia. En muchas instituciones de educación superior, a diferencia de lo que ocurre en la educación básica, los docentes llegamos a la profesión docente desde una disciplina que no es la disciplina de la enseñanza universitaria, sino llegamos a enseñar una profesión de la cual somos expertos. Llegamos a enseñar derecho porque algunos son abogados. Llegamos a enseñar biología porque algunos son biólogos. Llegamos a enseñar matemáticas porque algunos son matemáticos. Llegamos a enseñar estructura o cálculo estructural en ingeniería civil porque son expertos en esa área del saber. Y desde ahí, pues la reflexión que estos profesionales tienen es a mejorar en esa disciplina, a ser mejores en eso que saben y que son expertos. Y su motivación quizás podría estar orientada principalmente a destacar en estas disciplinas en las cuales nos hemos formado inicialmente. Sí, y muchos ahí nos quedamos, ¿no? Pero la relación con los estudiantes, con las dificultades de aprendizaje que vamos observando, la ayuda institucional de la formación docente que ofrece ciertas acciones de formación que pueden orientar esas reflexiones, empieza a pasar un fenómeno en el que podemos reflexionar sobre lo pedagógico de nuestro quehacer, sobre el sentido de sobre el por qué educamos y qué
tipo de personas estamos formando. Si eso llega a pasar, entonces empezamos el camino de reflexión hacia la profesionalización de la docencia como una disciplina en sí misma. Entonces, en algunos, la motivación por hacer este proceso de innovación quizás se orienta a mejorar su propio conocimiento de la disciplina, a realizar investigación en la disciplina original en la que fueron expertos, a traer nuevos aparatos y nuevas técnicas de su quehacer profesional hacia el aula. En otros, la motivación puede llegar a transformar, a trucar, a cambiar. Y no necesariamente una cosa es mejor que la otra, ¿eh? No lo estoy planteando dicotómicamente. Y ni estoy planteando que una cosa es mejor que la otra. En otras, la motivación llega a la reflexión para transformarse en una enseñanza más efectiva, en una enseñanza que reconozca los aprendizajes previos de los estudiantes, que adapte el currículum a las necesidades de los estudiantes, que reconozca otras competencias y otras capacidades que quizás el currículum no le pone énfasis, pero que son fundamentales para el desarrollo como persona. En este sentido, quisiera resaltar, ya que lo mencionó el doctor Noel, en efecto, el Instituto Politécnico Nacional, digamos, todas las instituciones toman nichos o deciden aportar en alguna dirección. Y eso es importante porque alguien tiene que aportar en los diferentes aspectos en los que es necesario que la sociedad demanda, ¿no? Entonces el instituto ha decidido aportar a formar cuadros para un tipo de manufactura muy particular que hoy llamamos o que está bajo el nombre general de revolución industrial, de cuarta revolución industrial. El riesgo y por cierto, las instituciones tecnológicas tienden a tener estos principios muy específicos, estos propósitos muy puntuales y prácticos. El reto cuando uno tiene el problema o el riesgo cuando uno tiene un propósito educativo específico y muy orientado a la práctica y una necesidad en un momento histórico específico, es que podemos perdernos del propósito general que ha acompañado a la educación superior siempre, que es de colocar a los estudiantes un momento, para muchos el único momento en su vida, para reflexionar acerca de quién son, cuáles son sus capacidades, quién quieren ser y cuáles son los proyectos de vida que no corresponden a esta persona que quieren ser y cuáles sí, y que entonces los desarrollen de manera consciente. ¿Cuál es su lugar y su responsabilidad con su momento histórico y con su historia personal y la historia de su generación? Esa reflexión profunda es una reflexión que no debe de perderse. Entonces ahí me voy a meter quizás un poco con la reflexión que la doctora Liliana, quizás me voy a meter un poco con el capítulo 10 y puedo porque también colaboré en él. Y me parece, por ejemplo, encontrar en las diferentes visiones de las instituciones diferentes posturas. Y, por ejemplo, en la contribución de las instituciones fue particularmente en la de Ibero, en la que reconoce esta naturaleza del mercado laboral contingente, es decir, el mercado laboral ya ha dejado de ser un lugar en el que pueda uno prever una historia a lo largo de la vida que casi no va a tener cambios y en el que uno puede prever ciertas competencias fijas que van a perdurar durante 30, 40 años y uno puede formar a los estudiantes en esas competencias y van a ser exitosos si uno los forma en esas competencias fijas. Ya no es así, el mercado laboral hoy es muy contingente y cambiante. Y al ser muy cambiante, formar para una cosa específica, para un entorno específico, para una problemática específica puede ser riesgoso. También hay que formar
para poder enfrentar los cambios y las transiciones tan aceleradas que va surgiendo. Entonces hay que formar en la flexibilidad y en ser capaz de adaptarse, porque hoy formamos para un mercado laboral, pero durante la trayectoria laboral de los estudiantes, ese mercado va a cambiar. Y no solo formamos entonces para un mercado, no debemos formar solo para un mercado laboral, sino para podernos adaptar a los diferentes cambios en los diferentes ámbitos de la vida. Y precisamente me llamó la atención que fue desde la Ibero los que plantearon este asunto de que formamos para realizar ese proceso de reflexión de quién eres y hacia dónde quieres ir y tomar esa decisión de manera informada, reflexiva, con la mediación de docentes que han reflexionado con eso profundamente. Entonces, regresando a la pregunta para concluir, ¿dónde viene la motivación de las experiencias previas de los docentes? Y esa motivación puede ser transformada a partir de procesos institucionales que le permitan a los docentes compartir la experiencia de otros, reflexionar junto con ellos la experiencia de otros, y ahí podríamos ir, al compartir esas experiencias y reflexionarlas, ir consiguiendo motivaciones a diferentes derroteros. O quizás para asentar firmemente cuál es mi derrotero. Quizás mi derrotero es el desarrollo de la investigación de mi disciplina. Quizás mi derrotero es el ejercicio y el desarrollo profesional de mi disciplina, y de ahí traigo y comparto con los estudiantes lo nuevo. O quizás mi derrotero, mi reflexión finalmente es la docencia universitaria como profesión, y entonces traigo una didáctica, una forma de hacer aula que propicie o potencie el aprendizaje y las potencialidades de todos, que sea más incluyente, ¿no? Que no deje atrás a nadie. Creo que las motivaciones vienen de las experiencias y pueden modularse a partir de crear espacios institucionales que permitan reflexionar las experiencias de unos y otros. Esos espacios pueden ser acciones de formación, pueden ser congresos, pueden ser trabajo de academia o colegiado, trabajo en red, o otros que la imaginación nos permita construir. Es cuanto. Muchas gracias, maestro Reinaldo. Pues creo que ha descrito extraordinariamente el capítulo que usted nos presenta, experiencias emergentes de innovación docente. Agradecemos mucho su participación. Continuamos la participación del día de hoy de nuestros autores, y corresponde a la doctora Liliana Suárez Telles, quien trabaja con nosotros aquí en la DEFIE del Politécnico, hablarnos acerca del capítulo que ella propone de innovación y el currículo para enfrentar los retos globales. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias de verdad por este espacio para presentar un libro hecho en colaboración, en el que el Instituto Politécnico Nacional ha tenido pues una incidencia en este capítulo en particular, en el capítulo 10, innovación y el currículo para enfrentar los retos globales. Trabajar en la Dirección de Formación e Innovación Educativa realmente es privilegiado, porque de alguna manera es un escenario para mirar qué es lo que ocurre en las escuelas de educación medio superior y superior del instituto, y conocer a la comunidad politécnica y todos los esfuerzos que ha hecho para transformar, para ser congruentes con los retos que ahora tenemos y con nuestros principios y valores. Es en ese sentido, cuando me invitaron a formar parte de este capítulo, que tendríamos que desde el instituto poner un sello. Los que lean este capítulo 10 van a tener la oportunidad de ver desde la voz de las universidades que participaron en este capítulo
el TEC de Monterrey, la Universidad Panamericana, la Universidad Nacional de Nuevo León, la Universidad Nacional Autónoma de México, como desde las áreas de innovación educativa se está tratando de que las instituciones afrontemos los retos globales. Este capítulo fue escrito antes de la crisis sanitaria que tuvimos en marzo de 2020, pero ustedes podrán ver que cada una de las propuestas curriculares de las instituciones son aún pertinentes. Son pertinentes ahora cuando podemos decir que tenemos de manera más concreta unos retos mucho más difíciles. El hecho de que haya la posibilidad de que un virus ataque a toda la humanidad en plazos relativamente cortos, y no podemos decir que aún lo hemos superado, o como no podíamos tampoco visualizar que íbamos a tener una guerra en Europa y en Asia, y cómo ha tenido una influencia y generando nuevos retos a los países en términos de los suministros, en términos de lo que va a pasar ahora en el invierno, etcétera, ¿no? Entonces, les toca a las universidades como institución definir cuál es ese currículo que, por un lado, concrete esos propósitos que la misma institución tiene, pero que al mismo tiempo lo haga de manera responsable y coherente para enfrentar esos cambios que tenemos y que podemos tener y que aún no conocemos. En ese sentido, yo los invito a leer estas 5 propuestas de cada una de las instituciones para ver cómo es la propuesta que tenían hace 1 año y medio, hace 2 años, y cómo sigue esta vigente. Ustedes mismos, como politécnicos, reconocerán que el hecho de lanzar un conjunto de programas y estrategias relacionadas con la educación 4.0 no podía haber surgido previendo estos retos que después tuvimos. Es cierto que fue difícil para profesores y para estudiantes, pero de alguna manera la institución y los profesores tenían herramientas que, si bien podían haberse estado formando de manera previa, pudieron hacerlo de manera muy súbita en un corto tiempo. La innovación queremos que se dé en todos los salones de clase. Desde la DIFIE, yo creo, hemos aportado cada una de las subdirecciones con algunos elementos de formación y de estrategias para innovar y para investigar. Pero es al profesor al que le toca hacer esto. Y la manera en cómo nos hemos dado cuenta que lo hace es por medio de la generación de sus propios materiales educativos. Entonces, en la parte donde nos toca describir al Instituto Politécnico Nacional, hablamos de la cantidad de materiales innovadores que concretan las estrategias para transformar. Y esto tiene que ver con el currículo, porque la creación de estrategias, de materiales, tiene que ver con una parte intermedia que ayuda a concretar el currículo tal y como las instituciones lo ven, y finalmente interactuar, como decía el maestro Armando en su presentación, haciendo que la innovación no solo venga de lo que quiere las instituciones hacia abajo, sino que también recoja la riqueza de los aspectos que se tienen y las preocupaciones y los talentos que tenemos en el salón de clases. Enseñar matemáticas hoy, en el siglo XXI, en el Instituto Politécnico Nacional, es de una naturaleza diferente a como se enseñaba en los años 90 o a principios de los años 2000. Y tiene que ver con ese aprendizaje que los profesores somos capaces de tener, de incorporar, como decía la maestra María Eugenia, elementos de la investigación educativa para hacer más para concretar esos aprendizajes, aprovechando la investigación educativa y creando, generando con la tecnología y con estos otros conocimiento que tenemos sobre las emociones, sobre las actitudes, sobre los valores que tienen que estar presentes en la formación de nuestros estudiantes, experiencias ricas de aprendizaje para los estudiantes, sin perder de vista estas funciones sustantivas que tenemos que lograr. Los invito, para cerrar mi participación, a leer este capítulo y todos los capítulos del libro para entender
cómo si la innovación en los salones de clase les corresponde a los profesores y a los jefes de área y presidentes de academia, la innovación curricular, si bien es una responsabilidad de las instituciones educativas en las escuelas y en la institución completa, tiene que ver también con la formación de los profesores en este ámbito de la innovación curricular. Estoy muy contenta por invitarme a presentar este libro porque lo estamos presentando hoy en el instituto y bueno, agradezco a todos los que lo hicieron posible. Muchas gracias, maestro Armando. Muchas gracias, maestra Liliana. Pues sí, evidentemente que pues parte de la propuesta que refiere este capítulo tiene, y detectamos, tiene mucho que ver con esta formación integral que tiene que ver precisamente en un contexto global, donde las instituciones de educación superior pues debemos de apuntalar mucho de esta visión a través de la innovación desde el punto de vista del currículum. Bien, pues en lo general y en virtud de la participación de nuestros, en este caso, nuestros presentadores y nuestros autores, pues podemos mencionar que en este libro de innovación educativa en educación superior, una mirada 360, como ya nos han comentado los presentadores y autores que participan el día de hoy con nosotros, se entretejen historias diferentes de comunidades académicas dentro de nuestro país. Son grandes experiencias basadas, en muchos de los casos, a través de un método científico donde se identifican precisamente estas muy buenas prácticas, una muy buena reflexión y que es muy importante ponerla pues a disposición de las instituciones de educación superior. Leer es conocer realidades, historias y personas. Para la Dirección de Formación e Innovación Educativa del Politécnico ha sido importante la presentación de este libro en el marco del 39º certamen de la Feria Internacional del Libro Politécnico para ofrecer a la comunidad politécnica la visión de innovación educativa desde la mirada de las instituciones que forman parte de la RIE 360, para contrastar sus realidades con nuestro quehacer y nuestros proyectos educativos. Leer también es comprender nuestra propia realidad. Como nuestros presentadores y autores lo han mencionado al hablar de las experiencias educativas que integran las tecnologías, la inteligencia artificial, las cuestiones transversales como la sustentabilidad, el desarrollo de habilidades socioafectivas, este libro nos alienta a documentar y difundir las buenas prácticas en docencia, investigación, divulgación y gestiones que tenemos, sobre todo en el Instituto Politécnico Nacional. Pero sobre todo, leer es abrir una puerta a la creación. Bien, pues para cerrar esta presentación quiero hacer una invitación a los profesores, a los alumnos también, ¿por qué no?, de los centros, escuelas, de los niveles medio y superior, y a todo el público que nos acompaña el día de hoy a descargar el libro. Es un libro, la verdad, muy interesante, son capítulos relativamente cortos para que pues, los podamos leer, podamos tener acceso a este material y sobre todo, y muy importante, de manera gratuita en el sitio de la web de la Dirección de Formación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional, y que lo aprovechen para conocer, comprender y crear. Agradecemos profundamente a nuestros presentadores, al doctor Noel Angulo Marcial, a la maestra María Eugenia Ramírez Solís, al doctor Reinaldo Rocha Chávez y a la doctora Liliana Suárez Telles por su dedicación, por su participación y sobre todo por ese compromiso institucional hacia el Politécnico, pero sobre todo también hacia el sector educativo. Les agradecemos mucho, les mandamos un abrazo desde el Instituto Politécnico Nacional, la DEFIE, y agradecemos su extraordinaria participación. No se pierdan seguramente toda la propuesta que la Feria del Libro propiciará. Es una gala cultural que el Politécnico propicia y
disfruten mucho de estas actividades. Enhorabuena y muchas gracias. Hasta pronto.